Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás, Beth? Muy bien, Muchas muy gracias, Beth, por nuevamente participar en este segundo Congreso Montessori en Uruguay. Estamos muy contentas de recibirte nuevamente. Yo también muy contenta también por el camino que ya comenzaron y que continúan, porque eso es súper importante. Siento yo a veces, ¿no? Que sostener los procesos. A veces uno se entusiasma y dice, ah, sí, voy a hacer esto y esto y esto. Y finalmente, pues hay cosas que cuando uno las va observando, las va evaluando, merecen continuar poniendo la energía en un sitio o uno dice ya directamente no. Y me parece súper bonito que esta iniciativa todavía sientan que es un gran aporte. Yo siento que es un aporte muy importante para mucha gente de la comunidad internacional y de Uruguay también. Así es que las felicito por eso. Me encantó recibir la invitación de esta edición. Muchas gracias, Beth. Te vamos a presentar, para los que no te conocen. Betsabe Lillo Orellana es fundadora y directora académica de la organización Montessori Canela Internacional. Beth es maestra, está especializada en intervenciones sociales y educativas, es experta en observación y filosofía Montessori, colabora con diferentes proyectos educativos de España y de otros países. Continúa investigando las diversas maneras que pueden existir para vincular los planteamientos de María Montessori a diferentes contextos, entre ellos la pedagogía hospitalaria. Comparte su mirada también como madre, ya que su hija y sus tres hijos adolescentes han vivido diferentes experiencias educativas, lo cual les lleva a seguir creyendo que sí se puede. En esta oportunidad, Beth, nos vas a presentar autoobservación y ambiente preparado psíquico, aspectos esenciales y prácticos para vivir mejor. Sí, de eso vamos a hablar un poquito. Te escuchamos. Bueno, ustedes saben que pueden entrar cuando quieran, ¿no? Que podemos hacerlo juntas, que yo creo que eso también es interesante porque finalmente es un poco interpelar o tratar de traer voz a todas las personas que van a ver esta charla. Así es que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que hablar de la educación Montessori para mí necesariamente pasa por tener esta mirada de pregunta constante de ¿para qué lo hago? ¿Para qué está sucediendo esto? Y en ese para qué creo que tenemos muchos caminos de encontrar respuestas. Y muchas respuestas no son necesariamente teóricas, sino que pasan mucho por el corazón y por la intuición. No es todo mental. Y en ese recorrido, creo que María Montessori fue una de las cosas que logró percibir de los niños y las niñas. Es uno de los grandes tesoros que estos niños y niñas nos muestran, ¿verdad? Que hay muchas formas de poder generar un espacio de bienestar, un espacio de salud mental, un espacio de reencuentro eh, de nuestra alma, si puedes llamarlo así, de reencuentro con nosotras mismas, de volver a habitarnos. Entonces, a mí una de las cosas que más me llama la atención y por eso quise compartirlo acá, es que en esta búsqueda, ustedes ya lo han dicho como madre, ¿verdad? Como profe, como formadora, como investigadora, como creadora de contenidos, en esta búsqueda yo sí que me he sentido identificada eh, con comprender que la educación Montessori tiene una base, ¿verdad? Metodológica, que desde mi interpretación y desde este espacio, ¿no? En el que yo habito hoy día, siento que esa base metodológica no es la técnica del uso de un material, sino que esa base metodológica, la base del método Montessori, lo que le ha dado vida por tantos años, por tantas décadas en todo el mundo es la observación científica. Creo que la gran invitación que nos hace ella en esta mirada del cambio de paradigma, ¿verdad? De comprender qué es la infancia, qué es la adolescencia, qué es la educación. En este cambio de paradigma, necesariamente no lo podemos seguir tomando como algo a aplicar hacia afuera, como una técnica a aplicar, sino que tenemos que partir de la base que estos cambios son cambios de miradas, cambios de creencias, cambios de patrones. Si nosotras, por ejemplo, comenzamos a indagar en nuestra propia vida, lo digo porque yo estoy en ese trabajo personal ahora a nivel terapéutico. Es muy interesante que cuando uno empieza a generar una reconstrucción, ¿verdad?, autobiográfica de su biografía emocional,
psíquica, te vas dando cuenta que cada ciertos años suceden episodios claves de quiebre fuerte en tu vida desde que somos muy peques, o sea, algún miedo, algún susto de niños, de niñas. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que veo a mi papá, lo vi morir desde que tengo 6 años, murió cuando yo tenía 20. Era como constantemente saber bueno, normalizar una forma de vivir en que estás en el presente. No hay proyección de nada, ¿no? Es como, es raro esa sensación de calma aparente, de paz aparente, como ese estado de alerta, sobre todo cuando somos niños y niñas y no nos dicen las cosas. Así como que todo el mundo de los adultos, ¿verdad? Tratamos de proteger a ese niño o esa niña, pero finalmente hay un mundo sensorial, psíquico, del que habla María Montessori, perceptivo, que ese niño o esa niña sí sabe. Yo como niño o niña sí sabía que algo pasaba, ¿verdad? Entonces, mirando bien cada etapa de desarrollo para abordar el acompañamiento creo que es importante. Entonces hay unos ciclos que uno va repitiendo y hay unas formas de responder a esa situación crítica de nuestra vida que la aprendimos desde peques. Y en algunos casos se traduce a una enfermedad, ¿verdad? Que aparece o que te baja mucho la energía y algo sucedió. Siempre se traduce en algo. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de ambiente preparado, ¿verdad? Que si yo nombro ambiente preparado, seguramente lo que uno enseguida se imagina son los ambientes Montessori, amplios, muebles a la estatura, a la altura de los niños, accesibles, de madera, iluminación natural bello, plantas, ¿verdad? Como todo un espacio de despliegue curricular, incluso de secuencia para poder generar autonomía, independencia, autogestión del tiempo y todo lo que ya sabemos que promueve Montessori. Lo que pasa es que, ¿quién diseña ese ambiente? ¿Quién implementa ese ambiente? ¿Quién hace el seguimiento de lo que está funcionando y lo que no de ese ambiente? Y lo hacemos los adultos. Por tanto, solamente conocer una parte técnica de aplicación práctica en la parte metodológica de material curricular, creo que eso es una parte, pero eso es una consecuencia natural del proceso de autoobservancia y autoconocimiento que llevamos los adultos. Si yo logro darme cuenta de esos patrones que voy repitiendo, también puedo comprender que lo que estoy observando en un niño o en una niña o en un grupo, que eso sí es más complejo, ¿verdad? Observar al grupo dinámico, constantemente en cambio, eso finalmente me ayuda a mí a tomar perspectiva y a decir, a ver, ok, esto es lo que está sucediendo. ¿Qué me pasa a mí con lo que está sucediendo? Para mí es la primera pregunta hoy día. Quizás antiguamente, en otro momento de mi vida, mi primera pregunta enseguida al observar era, ¿y qué hago yo ahora? Ahora yo me he puesto un paso atrás de ese qué hago yo antes de accionar y digo, eh, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué siento? ¿Para qué se me muestra esto? ¿Para qué? ¿Qué me quiere decir esta situación? Que puede ser con niños, puede ser con tu pareja, con tu expareja, con tus amigos, con tus hijos, con tu vecino, con tu jefe, con tu compañero de trabajo. O sea, ¿para qué se me muestra esta situación? ¿Qué hay en mí que hace que para mí eso sea más importante que cualquier otro episodio? O a lo mejor estoy con alguien y me escribe algo, ¿verdad? Un mensaje, un email, un mensaje de texto, lo que sea, o me dice algo y resulta que en mí resuenan 4 o 5 palabras de todo lo que me dijo. Y entonces quizás me entro en bucle y me quedo allí, pero en un espacio muy inconsciente, en un espacio casi imperceptible, sutil de la memoria que tenemos a nivel emocional. Por eso es que es tan importante tener en cuenta que cuando hablamos de ambiente preparado físico, en Montessori Canal Internacional, en OMSI también promovemos el ambiente preparado psíquico. María Montessori habla mucho de la salud mental, de la higiene mental y de este campo psíquico de comprensión del ser humano, de los procesos de vida, de los procesos de la existencia del alma. Y lo dice así tal cual. Entonces,
Si yo tengo en mente el ambiente preparado físico y el ambiente preparado psíquico, ¿verdad? Entonces sí que me doy cuenta del rol que yo como adulto, que debería ser un adulto preparado, el rol que yo desempeño en todo ese espacio a nivel sistémico. Porque a veces siempre, como que solemos decir, ¿no? Ustedes saben que yo doy clases en distintas universidades y también en Montessori Canela doy clases en la formación de guías, de coguías, y siempre se suele hablar del adulto preparado en este rol quizás que se planteaba en La Educación Prohibida. ¿Se acuerdan de esa película que ya cumplió muchos años desde el estreno? En La Educación Prohibida se planteaba muy fuerte, ¿verdad?, la verticalidad de lo que implica la escolarización versus la educación, lo que debería ser educar. Y a veces nos quedamos en eso. Lo que pasa es que yo creo que es importante tener en cuenta que de una u otra manera nosotros no nos movemos solo en un plano horizontal ni vertical, porque yo puedo tener todos los materiales Montessori. Puedo tener el ambiente más maravilloso que jamás uno haya podido imaginar tener, así todo, bello, precioso, preciso, exacto, y resulta ser que si yo como adulta no estoy alineada, no estoy en mi eje, no estoy en presencia, voy a hacer una educación súper clásica igual. Igual puedo escolarizar en escuela Montessori. ¿Me explico? O sea, eso es importante, sí, pero no va a haber ese cambio de paradigma, de mirada en ese accionar, si en ese accionar yo no estoy implicada en primera persona como ser humano, como mujer, como madre, como maestra. Entonces, para mí, todo lo que implica la paz, todo lo que implica el adulto preparado, todo lo que implica el ambiente y estos conceptos, ¿verdad?, que solemos hablar de Montessori, de autonomía, de libertad, todo eso para mí es una gran invitación. O sea, creo que somos súper afortunadas y súper afortunados quienes tenemos que trabajar, quienes tenemos la opción, ¿verdad?, de trabajar con niños y niñas, de trabajar con familias, de trabajar con adultos. María Montessori decía que el niño no es el que tiene que cambiar, no tenemos que preguntarnos al observar, por ejemplo, ¿qué hago para que este niño o sea, no es, o qué debería hacer el niño, porque no es el niño. ¿No? Lo que me tengo que replantear es qué está pasando en mí que yo no logré leer realmente lo que ese niño me quiso decir, me quiso mostrar. El abordaje es distinto. Que del ambiente preparado físico, que del ambiente preparado psíquico, no está realmente haciendo ese clic en la vida de ese niño, porque lo que hacemos al tomar conciencia de esto como adultos es personalizar el proceso educativo de cada niño y cada niña. Entonces, es verdad que tenemos un despliegue curricular, ¿verdad?, básico, esencial para todos y todas, unas reglas, unas normas, unos acuerdos que se respetan, ¿sí? Unos rituales que son también parte del grupo, de esta sensación de pertenecer a algo, a alguien, a un todo, volver a la unidad, ser tribu. Tenemos cosas en común, muchas. Sin embargo, eso no nos puede hacer perder de vista que cada persona que está allí es un ser único e irrepetible. Y entonces, por eso es que es tan importante considerar, siento yo, la observación y la autoobservancia como la base del ambiente preparado, como esa base que nos permite respirarnos, observarnos, habitarnos, para discernir lo que está sucediendo allí, a veces en fracción de segundos, y poder decir, bueno, por aquí continúo, accionar, pasar a la acción. Acciones que luego se evalúan y es muy holístico, es un ciclo, ¿sí? Y vuelvo a ver qué sucedió con eso y vuelvo. Entonces, la presencia eh, creo que va más allá también del estereotipo que suele decirse, ¿verdad? Que en la observación científica, a nivel pedagógico,
pues tenemos que estar sentados observando y yo, como no tengo tiempo porque estoy sola o no tengo tiempo para observar, pasa el día y yo digo, bueno, ¿y qué observaste hoy día? ¡Ah! No, no observé nada. O, ay, se me olvidó observar. Eso es súper común en muchas escuelas Montessori. ¿Sí? O que de pronto ves que están todas pasando apuntes de observaciones, un checklist de qué le presenté al niño, qué no le presenté, qué falta, qué nos falta. Pero nuevamente nos vamos a esa parte de rendimiento, ¿sí? Nos vamos a la parte de la conceptualización, nos vamos a la parte, si quieres llamarlo de alguna manera, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, lo voy a decir así nomás. Iba a pensar alguna palabra más elegante, pero nos vamos a esta sociedad de consumo en la que hemos crecido. Entonces vamos a consumir tanta cantidad de materiales, porque o si no los papás empiezan a preguntarnos, los papás se insegurizan, los papás o el inspector de educación, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Entonces empezamos a replicar, ¿se acuerdan que les hablé de los patrones que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida? Bueno, inconscientemente continuamos replicando un modelo educativo que es del cual nosotras se supone que ya no creemos. Entonces, es interesante y son muy bonitas las contradicciones. Me parece increíble, ayer hablaba con mi hijo Felipe, que va a cumplir 20, y él me decía que él está indagando en la sabiduría de las incoherencias. Porque claro, uno crece, o cuando yo era chica, al menos yo crecí con esa idea de que me decían, ¿no? En la escuela, en todos sitios, has de ser coherente, has de ser coherente, has de ser coherente. Y, y me dejó pensando mucho esto de la sabiduría de las incoherencias, de darnos permiso para experimentar, para probar, para creer, para dejar de creer, para cambiar de opinión. Entonces, ¿cómo yo logro realmente, y vuelvo al concepto del ambiente preparado que te genera, es un laboratorio social impresionante, que te genera esas instancias, por decirlo de alguna manera, a nivel investigativo, ¿no? Ese escenario idóneo para que sucedan cosas. Pero para que sucedan cosas, yo como adulto preparado, tengo que estar allí presente y también tengo que estar disponible para dejar que sucedan las cosas. Porque a veces los adultos en este espacio inconsciente de tener que rendir del rendimiento, yo a veces me impresiono porque se relaciona el rendimiento, lo academicista y todo esto, entre comillas, que no se quiere aparentemente a nivel de mito urbano en Montessori por un examen, de que ya empiezan a pasarle exámenes a los chicos y a las chicas, pero uno no se da cuenta que en su accionar cotidiano está haciendo lo mismo, ¿sí? En poder decir, a ver, a la semana yo al niño tiene que haber pasado por cada área. ¿Y por qué no se pudo quedar en sensorial toda la semana o en matemáticas toda la semana o en lenguaje 2 semanas completas? Entonces yo creo que ahí también hay que diferenciar en este rol del adulto que cuida los procesos, que se sale, ¿verdad? Un poco como que se sienta allá arriba en la clase a observar, a nivel, digo, simbólico, que observo qué está sucediendo. Este adulto entonces preparado que somos nosotras, tenemos también esa posibilidad y esa capacidad de tomar conciencia que que yo no estoy interviniendo el proceso del niño, o sea, no es el niño el que tiene que pasar por cada área en la semana, sino que yo tengo que replantear mi abordaje pedagógico. Entonces, mi abordaje pedagógico en la escuela, y si hago homeschooling, pues también se adapta, ¿verdad? Mi abordaje pedagógico, ¿cuál es? ¿Quién realmente tiene un horario de trabajo en el colegio? Como nosotras seguramente estudiamos, y yo sí que me escolaricé así, no sé ustedes, sí que entrábamos a las 8 de la mañana, de 8 a 9 teníamos lenguaje, de 9 a 10 ciencias, de 10 a 10 y media recreo, íbamos al patio, luego volvíamos, teníamos arte, después teníamos educación física, sí, todo segmentado, fragmentado, en un calendario, en un horario escolar que se ha creado principalmente para los adultos, para dar una respuesta a grandes equipos de profesores, a una organización
de horas, ¿verdad? Disponibles de cada profesional que está allí al servicio de esa comunidad trabajando. Entonces uno se pregunta, bueno, y en Montessori, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para que realmente un niño o una niña pueda, a lo largo de todo un ciclo escolar, pueda adquirir los aprendizajes que necesita adquirir y los que quiere adquirir, los puede profundizar? Entonces, ¿cómo se hace eso? Y en ese sentido, tenemos que tener muy claro que somos los adultos los que tenemos un horario, una planificación, una planeación curricular. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por una parte, tengo en cuenta, ¿verdad?, la etapa evolutiva en la que se encuentran los niños y las niñas que yo estoy acompañando. Súper importante. Si están en 0,6, ahí digamos que nuestras luciérnagas, lo que yo siempre digo, las lucecitas que nos van a guiar para ver cómo diseñar y cómo implementar el ambiente preparado, van a ser evidentemente las características del plano de desarrollo, las tendencias humanas, y en este caso específico, entre los 0 y los 6 años, los periodos sensitivos, que son 4, ¿verdad? Estos periodos sensitivos me van a orientar de verdad en todo el quehacer, de ahí van a salir los focos de observación, van a salir cuestionamientos, van a salir una cantidad de cosas que me van a permitir estar constantemente tomándolo ya como un hábito en esa actitud de observadora y en esa actitud constante, porque observación y evaluación van juntas, de evaluar los procesos, ¿sí? Se vuelve un sistema muy dinámico. En el caso de taller y de los mayores, pues sí que también nuestra luz siempre va a ser planos de desarrollo y tendencias humanas. Entonces, yo a partir de esto que tengo, del conocimiento de los niños, de las niñas, puede ser que yo llegue a trabajar recién allí y no los conozca todavía. Entonces me voy a basar en lo que María Montessori plantea. Por eso es que es tan importante ir a esto, a la fuente original que son los libros, no a las interpretaciones que todas nosotras hacemos, ¿verdad? No quedarme solo con eso. La escuela me va a dar un feedback, me va a contar ciertas cosas. Yo puedo ir, por ejemplo, al podcast Montessori Social de Beth, que es el mío, a escuchar todo lo que dice, ¿verdad? Puedo ir al blog de Montessori Canela, donde se publican estudios de impacto internacional, puedo buscar, etcétera. Pero siempre es muy lindo recurrir también a la fuente original, y es qué dice María Montessori en este caso. Si estuviéramos con Waldorf, diríamos que dice Steiner, ¿verdad? Y así, o sea, iríamos a la fuente a ver qué nos dice de esto, porque María Montessori sí lo dice en todos sus libros, y es una cosa maravillosa dar sentido, ¿verdad?, a la acción educativa a partir de sus palabras directas, y que para mí, en mi espacio de desarrollo profesional y personal como educadora, que yo pueda hacer esa interpretación de ese texto es un regalo bello de autonomía, porque entonces yo también lo voy a compartir desde otro lugar. Va a tener sentido lo que he puesto, lo que dejo de poner en mi casa, en la cocina, en el baño, en la habitación, en el colegio. Tiene otro sentido porque lo resignifico, porque lo paso esto que me han dicho, que dice María Montessori, lo paso, como dice Vygotsky, ¿verdad? Se activa la zona de desarrollo próximo, porque lo paso por mis filtros, por mi experiencia, por mi vivencia, por mis creencias, por el estado emocional en el que me encuentro. Y esto, así sabiendo cómo yo lo veo, me permite luego socializarlo con el equipo, socializarlo con las familias, y a partir de sus miradas co-creamos este ambiente. Entonces, ese es un punto de partida importante. Y entonces, a partir de allí, yo empiezo a ver, ¿se acuerdan que dije que teníamos cosas que se hacían para todos al mismo tiempo? Ritos, alguna lectura, de pronto según la edad, pues podemos juntarnos para hacer alguna asamblea o para hacer algún juego rítmico, ¿verdad? De movimiento, de canto, etcétera, para hacer una salida. Entonces, yo en mi programación semanal, yo pongo eso. Y luego, la que tiene un horario soy yo. Entonces yo digo, ya, de tal a tal hora voy a recibir a los niños. De tal a tal hora voy a presentar materiales.
a quiénes y qué le voy a presentar. Entonces, de tal a tal hora me detengo para observar. Luego, después de la pausa de observar, vuelvo a presentar. Después de la pausa, después de presentar, vuelvo a observar, ¿sí? Luego, después de observar, vuelvo y a lo mejor ahí voy a hacer un trabajo específico con algún niño o niña que quiera profundizar más, con alguien que necesite más apoyo desde otro lugar, voy a permanecer con un grupo orientándolos sobre un proyecto, lo que sea. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién tiene un horario? Es el adulto. Soy yo la que va a programar esto. ¿Quién decide? Por ejemplo, yo puedo decidir, ya, yo en la semana a Laura le voy a presentar una presentación de cada área curricular durante la semana, o durante 2 semanas le voy a presentar esto, esto y esto, y yo equilibro las presentaciones, ¿sí? Por lo general hacemos coincidir, como es un currículum interdisciplinar, por lo general hacemos coincidir, ¿verdad?, los propósitos de esos materiales de diferentes áreas curriculares, de tal manera que el niño vaya estableciendo relaciones. Ah, mira, es que a lo mejor este cuerpo geométrico, desde la geometría o desde sensorial, según la edad, lo voy a abordar desde aquí. ¡Ah! Pero mira, desde la lengua, desde la gramática, aparece representado de esta forma. Oye, desde el arte se plantea así, desde la tecnología ancestral, por ejemplo, podemos ver qué herramientas se han hecho utilizando estos cuerpos. Luego me puedo ir al cálculo si es que son mayores. ¿Se fijan? Me puedo ir a las esculturas, me puedo ir a un universo de posibilidades. Entonces, mi rol como adulto es darle esa mirada global y además interrelacionada para que el niño pueda hacer clic, vaya relacionando. Entonces, una cosa es que yo le presento a cada niño todo secuenciado correctamente, equilibrado en las áreas, o sea, y eso también hay que explicárselo a las familias. No es que yo diga, ah, mira, quiere estar en, qué sé yo, en matemáticas todo el rato, pues ya lo dejo y me olvido del niño, ¿no? Yo sigo observando, sigo presentando igual. Lo que pasa es que el que ese niño decida quedarse en matemáticas ya es parte de su libre elección, pero ¿desde dónde decide? Decide desde este abanico de posibilidades que yo ya le he mostrado del ambiente. Entonces, si de este abanico, que mientras más conozca, más libertad va a tener para elegir, como nosotras, ¿sí? Hay muchas cosas en las que al igual no nos atrevemos a tomar decisiones importantes en nuestra vida de adultos porque desconocemos esos ámbitos, ya sean legales, ya sean lo que tú quieras, ¿no? Pero como que frenamos la toma de decisión libre y asumir nuestra propia responsabilidad sobre lo que implica decidir, porque lo que implica decidir también implica hacerse cargo, ¿verdad?, de los movimientos que se originan con esas decisiones, a nivel interno, a nivel mío, personal, y de las personas que están alrededor mío. Entonces, por eso es tan importante trabajar la libre elección de trabajo, fomentarla, facilitarla en el ambiente preparado. Desde ese lugar, desde darte cuenta que todo lo que estamos haciendo finalmente termina siendo, de alguna manera, ojalá fuese así, una excusa, ¿verdad?, metodológica para que los niños y las niñas tengan herramientas de convivencia en su día a día, en su vida de adultos, en su vida de adolescentes, en la configuración de su personalidad y su carácter que la empiezan a desarrollar entre los primeros 6, 7 años de vida. Entonces, cualquier acción que yo hago en el ambiente preparado necesariamente va de la mano con la autoobservancia, se fundamenta en la observación y en la evaluación constante de ese proceso. Y entonces, al final termina siendo como bailar, como danzar. No sé cómo lo ven ustedes, Laura, María. ¿Sabes qué? Estaba pensando esto de la autoobservancia, que es importante también mencionar que ayuda también a lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Porque yo puedo observarme y decir, bueno, este tema a mí no me fascina tanto trabajarlo, presentarlo, pero sé que a María, mi compañera, le encanta esto y yo la he observado a ella como compañera y sé que le encanta y lo trabaja hermoso.
y me he autoobservado yo y me doy cuenta que no es un tema con el que me sienta tan cómoda. Entonces esto de trabajar en equipo también viene de la mano con la observación y autoobservación, ¿no? Em, y también lo que pensaba desde las instituciones, la importancia de cuidar el que cuida, ¿no? Porque en esto que mencionabas del currículum que por ahí inspección o la institución te exige cumplir, no están cuidando justamente a las personas que cuidan, a los guías o a las maestras o maestros, ¿no? Entonces como que va todo de la mano, que para poder trabajar con ese niño es importante esto que decías, la observación de los niños y de sus compañeros, de los docentes como compañeros, autoobservación y también desde la institución el cuidado de esas personas, ¿no? Claro, porque finalmente nos movemos en un marco de valores. Cuando a todas seguro que nos ha pasado, y no necesariamente en escuela, sino que también en cualquier otro trabajo, que llega un momento en que sentimos que hay un quiebre o un quiebre de una relación. Y por lo general esos quiebres vienen cuando ya los valores que yo tengo se han distanciado de esa institucionalidad, llámese escuela, trabajo, matrimonio, lo que tú quieras, ¿no? Como se han distanciado los valores. Entonces ahí se genera un cambio importante. Entonces creo que es muy bueno siempre estar autoindagándose para poder yo ir preguntándome, bueno, ¿cuál es el margen de acción que yo tengo? ¿Hasta dónde yo me voy a mover? ¿Pruebo algo más allá? ¿Retrocedo? Y ser muy en ese sentido como claros desde los equipos de dirección de qué se espera, cómo se va a trabajar, qué es lo que vamos a promover, porque en ese qué se espera, cómo vamos a trabajar y qué se va a promover, es exactamente lo mismo que el adulto preparado luego hace en el ambiente, en el sentido que yo acabo de explicar, ¿verdad? Que es el adulto preparado, llámese guía, coguía, asistente, acompañante, maestro, profesora, pónganle el nombre que quieran, pero es ese adulto de referencia, ¿verdad? El que va a organizar el tiempo, su tiempo, para poder cubrir la mayor cantidad de realidades que existen y que coexisten en ese ambiente. Si eso mismo tú lo extrapolas a la institucionalidad que sería la escuela, el equipo de dirección podríamos decir que se transforma, voy a decirlo así para que se entienda, se transforma en esos profesores, maestras, coguías, guías, asistentes, etcétera, y todo el equipo de profesores serían los niños de ese grupo. Es decir, el ambiente preparado es toda la escuela y el equipo de dirección vela y cuida cada detalle de ese gran ambiente preparado, complejo también, porque no solo incluye aquí, ¿verdad?, el trabajo directo con el equipo de profes y los equipos de voluntarios interdisciplinar, de otras disciplinas y tal, sino que también con las familias. Entonces, las personas que dirigen, mira, yo asesoro a muchos directores de colegios Montessori y de otros tipos de escuelas más vivas, más vivenciales, en este sentido, porque cuesta mucho el poder generar esa visión panorámica e ir poniendo elementos que se necesitan para que también los profes tengan herramientas, porque muchas veces se habla en abstracto. Sí, necesitamos que observen, que se evalúe, que se prepare el material, que el salón esté impecable, que se atiendan a los papás, que todos son como un checklist de requerimientos de la compra. Y sin embargo, hay muchas cosas que esos profes no tienen las herramientas. Es como que a un niño le pidieras hacer cosas que no tiene las herramientas. Se supone que, entre comillas, somos adultos, profesionales, que podemos buscarnos la vida y un montón de cosas. Sí, de ser, como hay una palabra que estuvo de moda mucho tiempo, de ser. Bueno, entonces hablaba que los equipos de dirección, ¿verdad?, tienen que dar herramientas para o ver su escuela como un gran ambiente preparado, complejo y dinámico también, donde tiene que velar por todo el equipo, ¿verdad?, de profesionales que allí trabajan y también por las familias. Entonces, muchas veces se apelaba mucho a esta palabra que yo decía que estaba muy de moda, que era ser proactivo, ¿verdad? No, es que tiene que ser proactivo, yo no le puedo dar todo hecho.
Y es verdad, hay que ser proactivo. Sin embargo, para poder ser proactivo tienes que tener unas herramientas en ese ambiente preparado. Ser el adulto también necesita un ambiente preparado, eso quiero decir. Para ser proactivo, yo como adulto, como profesional, necesito saber con qué cuento, qué herramientas hay, tanto a nivel metodológico, curricular, etcétera, pero por sobre todo a nivel de desarrollo humano, porque nos olvidamos, somos como empáticos, con escucha activa, sin juicio de valor y todo lo que queramos con los niños y las niñas. Y entre nosotros, en el equipo de adultos, a veces las relaciones son bien complejas, por no decir violentas, como una violencia subterránea, como una cosa bastante... mm, Bueno, es triste, pero se ve mucho, yo lo he visto mucho en escuelas Montessori, muy jerárquico, muy de tú aquí, yo acá, pero no en un espacio realmente de lo que ella decía, de lo que era una sociedad por cohesión, en un espacio de cooperación, sino que en un espacio realmente de separación, de fragmentación, de esto tú, esto yo, pero no desde un espacio amoroso, sino que es de un espacio de imposición egoica, de decir, esto es así y ya, ¿no? Es como, entonces yo con los equipos de dirección que trabajo, porque asesoro, bueno, asesoro a todo el mundo en realidad ahora que lo pienso, entre profesores, gente que hace homeschooling y gente que también son de equipos de dirección, yo les sugiero mucho revisar, por ejemplo, las reuniones que hay con el equipo. Muchas veces y en muchas escuelas las reuniones de profes son absolutamente infértiles. O sea, es que es una cosa que no son resolutivas y muchas veces pues se pasa el tiempo, se pasa la hora eh, y los temas siguen abiertos y es como la sensación de decir, de nuevo hay que juntarse, si yo este tiempo lo podría estar ocupando en acabar el material que me falta por preparar para el ambiente, ¿sí? Si no te ha pasado eso todavía, qué bueno, porque entonces significan que esos equipos de dirección están allí trabajando firme para poder, ¿verdad?, sostener esos procesos. Y si te pasa, yo creo que a todos los profes que hemos estado en muchas escuelas nos ha pasado más de una vez, eso de, oh, ¿no? O profes que están hablando, estás en el encuentro y están haciendo registros, están haciendo otra cosa porque es que en el tiempo real no les alcanza el tiempo, más que, o sea, hacen lo que mejor pueden. Entonces, desde ese lugar creo que es importante. Yo siempre sugiero, por ejemplo, revisar cuántas hay, cuántos encuentros hay y qué connotación tienen, ¿sí? Vamos a hablar siempre de lo mismo. ¿Por qué no organizarlas? Por ejemplo, a lo mejor una puede ser de todo el equipo, ¿sí? Podemos ver temas transversales importantes para la escuela. Otra puede ser solo de equipos pequeños para hacer estudio de casos, para hacer seguimientos, ¿sí? Otra a lo mejor puede ser de desarrollo humano. Y yo puedo tener, o sea, podemos tener una vez al mes un encuentro donde vaya un equipo de terapeutas, donde vayan personas que trabajen, ¿verdad? Esto desde diferentes disciplinas, desde el cuerpo, desde la meditación, desde alguna, lo que quieran. Pero ese convocarse desde el encuentro con esa mirada genuina, con ese corazón abierto, de nutrirnos, nutrir todo ese mundo interior que como equipos también necesitamos hermanarnos con eso. Y al igual puede ser que existan otros momentos en que, como tú decías al principio, Laura, de esta idea, en que podemos compartir los saberes. Hay cosas que al igual yo no sé tanto y tú sí, a lo mejor de manera natural a una compañera del equipo, resulta que se le da de forma súper espontánea hacer rituales y cosas súper simples, o sea, cómo generar clima psíquico, cómo lograr leer, ¿verdad? Esa capacidad perceptiva de leer al niño en la frecuencia en que está ese niño. Y esas cosas se aprenden. Y hay personas que les sale de manera natural, así como alguien pues tendrá más por mano explicar conceptos vinculados a la biología o vinculados a la práctica concreta de X cosa. Entonces también podríamos dejar un espacio a lo mejor de encuentro donde se compartan saberes.
donde personas, te tocará al año, una vez al año te va a tocar hacerlo. Tampoco te quita, es como decir, hay algo más y además tengo que hacer esto. Miremos lo que nos aporta, porque a lo mejor te tocará una vez al año preparar una sesión de lo que a ti te apasione. Yo he estado en sesiones con compañeras que nos enseñan desde acuarela hasta triangulaciones curriculares, o sea, de todos los temas. Entonces, cómo yo también abro mi corazón, mi espacio, mi vida para compartir aquello que a mí me apasiona, en lo que yo soy buena, en lo que yo me siento fuerte, ¿verdad? Y cómo también, por otro lado, me pongo en disposición de la otra persona para recibir lo que me quiere dar, para recibir ese regalo que me trae a nivel de experiencia de vida. Entonces, me parece súper importante hacer este trabajo a nivel de los equipos de dirección, que lo podamos diseñar, que se puedan ver los procesos, no solo a corto plazo, sino que también cosas que se van a instaurar, ¿verdad?, en el proyecto educativo, ver la sistematicidad que existe allí. También hay una rigurosidad importante, ¿verdad?, entre lo académico, entre lo humano, y todo eso puede danzar, no son excluyentes, todo eso puede convivir. Y una vez que yo tengo ese diseño hecho a nivel de ese diseño de ambiente preparado físico y psíquico para mi equipo, yo entonces puedo extrapolar eso a ideas para hacerlo con las familias. Y entonces con las familias ya no voy a tener un vínculo de la puerta hacia afuera que le cuento lo que hizo su hijo este día, ni cómo va al final de un trimestre, sino que genero comunidad, ¿sí? Y cada uno, para poder generar comunidad, primero tenemos que saber en qué lugar nos situamos cada uno. ¿Cuál es nuestra raíz? ¿Cuál es mi raíz? Yo ahora lo digo y yo me estoy escuchando porque todo lo que les estoy diciendo me lo estoy diciendo a mí misma, porque es lo que estoy trabajando ahora, esa raíz, volver a mí, ¿qué me hace bien? ¿Cómo acompaño mejor? ¿Para qué acompaño así? Entonces, las familias, claro que son súper importantes y se puede generar una sinergia, se puede generar un trabajo allí de acompañamiento mutuo, que no es, por decirlo de alguna manera, hacerme cargo de los procesos de cada familia, porque yo no soy terapeuta familiar ni me corresponde, ¿sí? No va por ahí, va más bien por el camino de cómo genero un clima emocional, social, afectivo, donde cada uno se pueda sentir parte de. Y para eso, claro que la comunicación es súper necesaria, una comunicación horizontal, clara, efectiva, porque muchas veces hay tanta interpretación en los vínculos de uno a uno y además de grupo a grupo, que finalmente lo que termina pasando es que yo completo esa otra parte de la historia con mi propia fantasía, pero no es verdad, es lo que yo me inventé porque yo lo vi así y lo hago verdad. Entonces, ¿cuántas falsas verdades me van anclando cada día, van endureciendo mi corazón como una piedra, me van alejando de mi propio centro energético? ¿Y cuántas verdades sí son verdades en mi vida? Entonces siento que por allí tendríamos que mirar en este sentido. Y si vamos un paso más allá, pero eso yo lo he visto muy pocas veces, solo por amistad lo he visto, no lo he visto así como una estrategia intencionada de funcionamiento. Si vamos un poco más allá, pues también entonces los equipos de dirección generan otro tipo de comunidad entre directores, porque la realidad que viven, la presión a la que está un director de escuela, digamos, iba a decir sometido, a veces es sometido, o sea, es mucha presión. Hay que estar resolviendo constantemente muchas cosas, tomar decisiones muchas veces complejas, ¿verdad? Otras cotidianas, eh, aprender a delegar, pero el delegar es lo mismo como cuando, por ejemplo, los niños y las niñas hacen el trabajo de salón en el ambiente, que para quien no sepa, un trabajo de salón sería como mantener el ambiente. Entonces, hay niños que dicen, ya, yo voy a limpiar las hojas de las plantas,
yo voy a sacudir las alfombras, yo voy a barrer, yo voy a limpiar la estantería número 1 de matemáticas, la siguiente estantería de matemáticas la hago yo, etcétera. ¿Sí? O sea, yo como adulto puedo delegar y confiar en que esas personas de 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 años van a cumplir eso para el bien de la comunidad. Sin embargo, yo no me puedo desentender del proceso. No voy a estar controlando como un guardia de seguridad. Sin embargo, sí tengo que estar cerca y no encima. ¿Para qué? Para que esas personas, en caso de que necesiten algo, puedan venir. En caso de que entre todos miremos para dar ideas de cómo podría quedar mejor, también lo podamos dar. Entonces, acompañar a un niño no es sinónimo de abandonarlo. Acompañar a un adulto no es sinónimo de abandonarlo. Es poder decir, mira, esto es, yo delego funciones, mira, necesito que se prepare esto, esto, esto. Yo puedo delegar como equipo de dirección, ¿verdad? En comisiones, si les quieres llamar así, de trabajo. Sin embargo, yo no me puedo desentender de ese proceso, porque yo soy el referente de ese grupo. Entonces, igual que imagínate cuando los niños y las niñas trabajan por proyectos, que eso es muy común, ¿verdad? En todos sitios. Claro que hay un proceso de feedback, de aquí estoy, recuerda, si necesitas algo me dices, te falta algo, necesitas, mira, yo creo que podría hacer esto. O sea, tengo que favorecer ese clima de trabajo. Y por eso es que también es muy importante, en la medida de lo posible, que entre los equipos de dirección de diferentes lugares exista también una conexión, una comunicación, un punto de encuentro, porque son realidades diferentes, son responsabilidades diferentes, son lenguajes diferentes. Y todo es parte del ambiente preparado, porque, voy a volver a insistir, el ambiente preparado, el primero que existe, es mi propia vida. El ambiente preparado físico y psíquico soy yo, es mi vida. Entonces, como yo esté hoy día, es como voy a ver la realidad que hay alrededor mío. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta y es muy difícil de darse cuenta. Lo que yo estoy viendo afuera es, podríamos decir, como la proyección de mi mundo interior. Si yo estoy súper agobiada, triste, tensa, estoy viviendo una situación compleja, con mucho dolor, por más que yo me intente sobreponer a esa realidad, si no la he trabajado, porque si la trabajo, pues ya estoy en el proceso, se está moviendo todo eso, todas esas emociones, esas vivencias. Si yo lo tapo y digo, no, es que aquí eso se quedó afuera, porque eso es de la casa, no tiene que afectar la escuela. Si yo hago eso, que al igual me anestesio y lo hago, puede ser algo que finalmente me pase la cuenta. No quiero decir con esto que voy a llegar con una actitud X con los niños, que siempre estamos reciclándonos y los niños nos ayudan a resituarnos, pero digo a tenerlo en cuenta, de decir, bueno, así estoy hoy día. Hoy día vengo baja de energía. Eso también se lo puedo decir a un niño. Eh, Hoy día me pasó algo en casa, no sé, me siento triste, siento un poco de enfado, disculparme si de pronto no estoy tan disponible como en otros días. Yo eso se lo puedo decir a mi hijo, se lo puedo decir a un niño, se lo puedo decir al grupo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que promueve este cambio de mirada, este cambio de paradigma del que hablaba María Montessori para cuidar la salud mental y psíquica de todos y todas? Requiere de empezar a establecer relaciones genuinas, honestas, sinceras. Cuidarse para cuidar a otros, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta de estos sesgos que siempre decimos que tiene la observación, ¿sí? Lo que yo estoy observando realmente está influenciado por mi autoobservancia y está influenciado por lo que yo percibo de la observación de mi exterior cuando parte de mis creencias. Entonces, claro que está filtrado por eso.
Y yo tengo que ser capaz de darme cuenta y de separar cuál es mi interpretación de lo que está sucediendo, cuál es mi sentir, qué estoy sintiendo yo con lo que estoy observando, de lo que de verdad está sucediendo, que sería, entre comillas, lo que suele decirse, ¿verdad? Observación más objetiva. Estos mundos se fusionan. ¿Se acuerdan? No sé, ustedes son muy chicas, pero yo me acuerdo que cuando yo era niña nos hacían teoría de conjuntos en la escuela y nos hacían dibujar los diagramas con la intersección y pintar al medio la intersección. Bueno, eso era típico en mi colegio, que teníamos que hacerlo cuando yo era niña. Me acordé de esa imagen porque estos mundos conviven, son universos que no están separados, ¿sí? Todas las versiones de mí misma conviven en un tiempo exacto, instantáneo. Entonces, el tema es si yo me doy cuenta de eso o no. La observación objetiva, lo que de verdad está aconteciendo allí, versus la observación que está vinculada a la autoobservancia, a la observación de mi exterior, que tiene que ver con el mundo de la interpretación, conviven. Hay puntos de intersección, hay puntos de encuentro que me ofrecen una mirada, ¿sí? Y yo tengo que tener claridad de eso. Tengo que saber qué es de aquí, qué es de aquí, dónde se fusiona. Y eso te lo da el autoconocimiento, es que no te lo da una técnica, no te lo da, por ejemplo, a nuestras alumnas de máster y posgrado de guías Montessori en observación, yo les doy muchas pautas, distintos tipos, para que las adapten, porque cada una finalmente registra en función de también cómo comprende el mundo, cómo está percibiendo la realidad. Hay técnicas, hay gente que le va mejor usar colores para diferenciar, ¿verdad?, sus observaciones. Hay gente que le va mejor usar una red para una tabla, para escribir por columnas. Bueno, cada quien puede encontrar su propia forma. Yo les paso muchas opciones, pero siempre con la intención de que cada uno encuentre su camino. El punto es que para encontrar ese camino habitable, ¿verdad? Caminable, grato, sencillo, fácil, bonito, dinámico, alegre, para encontrar ese camino, tengo que observar cada día y incorporarlo en mi vida como un hábito. Y lo hago en casa, en la calle, en el supermercado, en la tienda, en el colegio, en todos sitios, porque lo incorporo. Activar los sentidos, activar la visión, ver más allá de lo que veo, escuchar. Cuando uno lo empieza a hacer de una manera así rigurosa, sistemática, cada día un poquito, el canal de percepción se abre, es como que se te abre un universo que antes no percibías. Y los niños se mueven en esos espacios, no perceptibles para el adulto. ¿Por qué? Porque estamos en vibraciones diferentes. Para eso me tengo que dar cuenta, tengo que hacer silencio, tengo que detenerme, discernir, ¿verdad? Observar, discernir, decidir, tomar acción y luego volver a observar, ¿no? Evaluar y volver a observar. Entonces, es una forma de vida, si se los puedo decir de alguna manera. Uno está acostumbrado a escuchar que la filosofía Montessori es que Montessori es una filosofía de vida. Y puede ser que sí, que para algunas personas sí lo sea, ¿verdad? Que nos identifiquemos con muchas cosas. Y yo diría que la observación para mí es una forma de vivir, de estar, de, de percibir el mundo, de relacionarme, de vincularme con el otro, de aprender a separarme del otro, a tomar distancia del otro, por amor, con amor. Y no digo en quiebres ni rupturas, digo incluso si mi hijo está súper entretenido en su habitación y no quiere venir a comer a la mesa. ¿Por qué tiene que venir siempre? ¿Por qué ha de ser siempre? La vida es rígida. ¿Qué le estoy mostrando a mi hijo? ¿Sí? Como, ¿dónde está esa capacidad de adaptación a situaciones? ¿Dónde está esa capacidad de diálogo que constantemente nos muestra la naturaleza entre todos los elementos que conviven en ella?
Si el río no puede ir por aquí, encuentra otro curso. Igual llega al mar y al océano. Entonces, hay muchas formas, muchos caminos, y siento que finalmente para mí lo que me mueve hoy día, y disculparme si hablo en primera persona, es que estoy haciendo ese trabajo. Siento que no puedo generalizar, no me siento con la atribución de generalizar esto al resto de la gente, sino que humildemente voy compartiendo cuál está siendo mi camino, ¿verdad? Hoy día y lo que ha sido mi camino criando a mis 4 hijos, que ya son grandes ahora y sigo acompañándolos en otra etapa del desarrollo. Entonces, para mí hoy día lo importante es esto, o sea, para mí la observación, cuando digo que es la base del método Montessori, de la pedagogía científica que plantea María Montessori, es porque es un hábito, es una actitud ante la vida. No es resolver un quiebre con alguien, sino que es resolver cosas cotidianas. Cosas cotidianas, constantemente estamos en conflicto. Y me muevo por aquí, me muevo por allá, acá, va. Siempre como atenta al camino. Y para eso el silencio es muy importante. Y descubrir cuál es hoy día mi elemento esencial, lo que a mí me conecta con la totalidad de mi ser también es esencial. Al igual, por ejemplo, para mí podría ser hoy día el movimiento, el danzarme, el soltar, ¿no? Imágenes, el conectar mi mente con mi corazón desde esa fusión de los latidos del corazón con la respiración que se genera gracias al movimiento o cuando bailo, ¿verdad? En 5 ritmos o en algún ecstatic dance y estas cosas que suelo hacer ahora. Entonces, cada quien encuentra su conexión con su esencia, que es lo que muchos autores hablan del niño interior, ¿sí? ¿Qué hacía yo cuando era niña que me encantaba y hacía que yo perdiera la noción del tiempo, del espacio? Ya no había un antes y un después, solo estaba ese instante preciso, ¿sí? Todas hemos sentido eso, ¿verdad? De pronto, quizás jugando a algo, estando con alguien, escuchando música, leyendo, estando en la esquina. Yo me acuerdo que yo me iba a sentar a la esquina del pasaje, ahí nos juntábamos varios de mi población. Entonces, claro, ¿cómo yo vuelvo a eso? A recordar eso genuino. Lo genuino es lo que está palpitante. Y eso que está palpitante existe, no se ha perdido, está allí. Entonces, ¿cómo yo conecto con eso? ¿Cómo yo lo traigo a la superficie de mi vida hoy día? Y cómo desde allí también me indago en un espacio de placer, en un espacio de gozo, en un espacio de gratitud, de honrar mi existencia. Si yo soy capaz de enamorarme de mí, de honrar mi vida, de agradecer a todo mi linaje masculino, a todo mi linaje femenino, a mis raíces, a mis hijos, a mis hijas, bueno, y a todas las mujeres, todos los hombres, todos los seres, los animalitos, ¿verdad? Del bosque, del mar, de la selva, las plantas, nuestras hermanas plantas. Si yo soy capaz de darme cuenta de eso, entonces tengo mayor posibilidad de estar en presencia para poder recibir eh, esa invitación constante que me hace el otro como reflejo de mi existencia, el otro adulto como reflejo de mi existencia, como espejo, el otro ser en cualquier rol que se encuentre, niño, adolescente, adulto, joven, abuelo, estoy ya abriendo como unas antenitas que me permiten relacionarme desde el amor, en paz, para la paz, desde la paz, no desde un espacio en que empiezo a sentir ese choque de fuerzas, que eso lo voy a seguir sintiendo, lo sigo sintiendo cada día. El punto es, como me decía ayer una querida terapeuta con la que estuve trabajando, que me acompaña en estos procesos, me decía, eso se siente, las tensiones sí se sienten, ¿sí? A veces tenemos algo que nos saca de contexto, de lugar en el colegio, algo que no esperábamos, algo que me alerta, algo que me asusta.
y eso existe, está allí, genera una tensión. Bueno, ¿dónde se aloja? ¿En qué parte del cuerpo lo siento? Nuestro cuerpo nos habla mucho. ¿Dónde lo siento? ¿Para qué, para qué vino esta situación a mi vida? Y vuelvo al para qué, vuelvo a encontrar la respuesta adentro mío. No porque tú me dijiste que, porque no, no es el por qué, sino que qué me trae, qué me muestra, qué aprendizaje me trae, qué tengo que ver y lo agradezco, porque algo tengo que ver con esto y me está esa otra situación, esa otra persona que me está generando esa tensión, que me está llevando a ese punto de tensión, eso es de agradecer porque me están mostrando el camino. Y me Sin duda. muestran el camino desde mi sombra, desde mi dolor, desde mi frustración, desde mi sensación de injusticia, desde lo que sea, desde mi herida de abandono, desde mi herida de rechazo, que son heridas que se abren en la infancia, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad estar en un ambiente preparado, es una oportunidad y ese ambiente preparado, yo quiero que por favor en sus casas, o en el colegio, donde me estén escuchando, no se queden con la idea que ese ambiente preparado es un colegio Montessori. No, ese ambiente preparado somos nosotras, es nuestra vida y es todo lo que hay alrededor de esta vida, ¿no? El espacio de mi escritorio, en mi despacho, en mi espacio de descanso en casa, mi cocina, lo que como, cómo me estoy alimentando, cómo me estoy nutriendo, con la gente con la que me rodeo, cómo me respiro en esas situaciones, cómo las disfruto. Todo eso es ambiente preparado. El ambiente preparado sí, justamente en la casa, en la escuela, igual que el adulto preparado. El adulto preparado es en la escuela y es en la casa, en la familia, ¿no? Eh, Tal vez lo vamos dejando por acá, Beth. Súper. Eh, Podríamos pasar horas escuchándote porque nos fascina, pero bueno, los tiempos a veces no son los que queremos. Estamos muy agradecidas por tenerte y bueno, no Oye, sé, yo les puedo recomendar Mari, les puedo recomendar algunos capítulos por si alguien quiere seguir en esto. Mira, sí, son mis libros favoritos sobre este tema. Uno es Ciudadanos del Mundo, Lecturas Montessori Esenciales, y aquí en el capítulo 9 habla de la paz y la educación. Me parece que es magistral como María Montessori lo plantea. Y también hay un capítulo que a mí me gusta muchísimo que se llama El significado de la adaptación, que sería el capítulo 2, y la reconstrucción en la educación. O sea, esto habla del cambio de paradigma del que yo comencé compartiendo. Ciudadano del Mundo, lecturas Montessori esenciales, súper, súper recomendado. El muchas otro, que gracias. este está en mi corazón, es que soy un poco friki de los libros, Laura. Mira, este está en mi corazón, que es Las conferencias de Londres en 1946. Es una joya, una preciosidad de libro. Y aquí en el capítulo, en la conferencia 33, habla de una sociedad por cohesión, ¿ya? Que en el lenguaje Montessori en general eso se atribuye al segundo plano de desarrollo, que es 6 a 12 años. Yo invito a que cuando lean pensando en mi vida. O sea, yo leo en primera persona, como decir, ¿qué me dice María Montessori a mí, de mi vida, de mi proceso? Entonces, ese capítulo creo que es súper interesante y en la conferencia 32 habla de la nueva maestra, que también está muy vinculado al rol del adulto. ¿Ya? Y en el Educación y Paz, que también es otro libro maravilloso, yo diría que es más conocido que los otros dos. Aquí yo creo que todo lo que implica el primer capítulo de la primera parte de las bases para la paz, creo que también nos puede dar muchísimas luces sobre los procesos que vamos viviendo cada día. Así es que muchas gracias por haberme invitado. Deseo que disfruten mucho toda esta celebración, ¿verdad? Que se hace desde allí, organizado por ustedes desde Uruguay al mundo. Y muchas gracias por invitarme, muchas gracias por seguir mi trabajo aquí en El Nombre.
siempre pongo mi Instagram porque luego ya me preguntan cómo ver mi trabajo y todo, así que por allí me encuentran. Yo hago un trabajo importante de divulgación, de creación de contenidos, además de todo lo que hago en Montessori Canela como directora y formadora de los programas de formación. Así es que eso, vuelve el podcast de Montessori Social, que Lindo. gratuito, ya tengo varios episodios más grabados, así que voy a empezar a subir. Así es que eso, atentos y atentas a las redes sociales, que siempre vamos haciendo cositas, liberando también conocimientos gratuitos, bueno, adaptándonos allí a todos para poder generar esta red que finalmente nos nutre, nos alienta y creo que nos hace muy bien esta gran red internacional comunitaria, este gran Así es. ambiente preparado. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Beth. La verdad es un placer escucharte. Como dice Lau, te podríamos escuchar mucho, mucho rato. Hablaste de cosas súper interesantes, como es la observación, no solo de los objetivos, sino también de cómo nos sentimos nosotros en relación a ese niño, en relación a lo que sucedió. Observar no solo desde, bueno, lo que hizo el niño, sino cómo se sintió, siempre pensarnos allá de también la responsabilidad que tiene acompañar estos procesos como adultos, lo importante que es estar uno mismo preparado y en esto de educar para la paz también, estar en paz con uno mismo para poder realmente llevar a cabo esto para la paz, que a veces algunos dicen, bueno, es un poco utópico o no se puede en relación al contexto en el que es muy hostil, como vos decías, o hay como una sociedad del consumo que es bastante difícil por momentos eh, salirse de ese lugar porque lo hacemos desde la inconsciente. Muchas veces inconsciente repetimos estos patrones y no nos damos cuenta, por eso es tan importante observarse uno mismo, poder hacer como una crítica constructiva desde los equipos de trabajo, poder observarnos qué está pasando y observarnos dentro del ambiente preparado que va más allá de, bueno, qué hizo este niño, cómo utilizó este material, sino cómo se sintió este niño, cómo pudo resolver este conflicto, cómo lo veo a este niño desde lo grupal también. Bueno, el grupo está como muy alborotado hoy, a veces dicen las educadoras, bueno, ¿cómo estoy yo hoy? ¿Qué es lo que les estoy transmitiendo yo hoy? Que veo esto en los niños y ver en ellos como un espejo de uno mismo para poder seguir aprendiendo y seguir desde nosotros mismos poder aportándoles, que está buenísimo. Así que muchas gracias, la verdad es un placer escucharte, siempre aprendemos un montón y ojalá a la gente les haya aportado también y a todos los que están escuchando puedan aportar su granito de arena, que es la idea de este congreso, de a poquito ir reflexionando, ir problematizando, ¿no? Seguir compartiendo los saberes y las experiencias de cada uno, que de nuestra humilde opinión y nuestra humilde experiencia poder aportar al resto, ¿no? Muchas gracias. Seguir disfrutando de esta fiesta, que son celebraciones muy bonitas que nos unen. Así es que muchas gracias. Gracias. Gracias a Chao.